Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a buscar la dirección de Dios. Amado Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú recibas esta alabanza, Señor, como aroma fragante a tus pies. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Ponemos en tus manos este mensaje. Te pido, Dios, que tú nos confrontes, que tú nos hables, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y que salgamos bendecidos de este lugar, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén. Sé que hay algunos enfermos, hermana. Yo he estado mal de la garganta, igual. Está enferma la hermana Socorrito, la hermana Mayra. ¿Alguno más enfermo? ¿Alguien más está enfermo? Fabián también está enfermo. Permítame hacer una pequeña oración. Gil, ¿estás enfermo también? Hay muchos enfermos, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Vamos a orar por los enfermos. Padre, ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos que no se han sentido bien, Señor. Padre, yo te pido que tú derrames sanidad sobre nuestras vidas. Tú conoces cada parte de nuestro cuerpo, Señor. Sabemos que tú eres el médico de médicos, Señor. Confiamos en ti. Te pido que tú proveas lo necesario, Padre, para nuestro bienestar, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios, confiados de que tú nos escuchas y cumples los deseos de nuestro corazón. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Una pequeña oración por los enfermos. Seguimos con la serie Un Corazón Agradecido. Recuerden lo que vimos la semana pasada acerca de la relación que hubo entre el rey David y Jonatán. Sí, solamente lo pudo generar esa relación, esa amistad fue algo que se generó por Dios. Sí, solamente Dios puede construir esas bonitas amistades que perduran a pesar de lo que pueda pasar en el transcurso de los años, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos de años, de la infancia. Bueno, fue una bonita reflexión de parte del hermano Fabián que nos compartió, y eso solamente lo hace la gratitud. ¿Sí? Cuando realmente entendemos el tema de la gratitud, va a provocar muchas cosas en nuestras vidas. Necesitamos entender bien en claro este concepto, ¿sí? Porque la gratitud nos mueve, nos lleva a poder derramar amor a las personas, a los demás, ¿sí? La gratitud produce agradecimiento, la gratitud genera satisfacción, la gratitud, hermanos, construye amistades fuertes. Eso es lo que hace la gratitud, ¿sí? Nos ayuda a vivir positivamente, ¿sí? Y la gratitud siempre va a traer bienestar a nuestra familia. Por eso es importante que nosotros siempre vivamos en ese sentido, con un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el enfoque, ese es el sentido, ¿sí? Qué hermoso sería imaginar, y debiera ser así, que todos los días nosotros vivamos en este estado, que la esposa viva agradecida con su esposo, todos los días desde que se despierte, le dé gracias a Dios por su esposo, porque su esposo es el que se levanta a trabajar y para poder proveer, ¿sí? El sustento a los hogares. Entonces la esposa debe tener un corazón agradecida, ¿verdad? Un corazón agradecido. Qué bonito sería y debiera ser así, que el esposo viva en ese sentido, con un corazón agradecido con su esposa, porque ella es la ama de casa. Está comprobado, hermanos, ¿sí? Está comprobado que las esposas, las amas de casa, trabajan más que los esposos en sus trabajos. Sí, hay un estudio donde la esposa se le ha contado todas las labores que hace en el transcurso del día. Sí, desde que se levantan, las esposas amas de casa están trabajando. Entonces, el esposo debe estar con un corazón agradecido con su esposa. Ese es el sentido y esa es la idea del mensaje. Los hijos
¿Cómo deben de vivir los hijos? Con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque sus papás velan por ellos. A los hijos no les importa si tenemos o no tenemos dinero. Ellos quieren su desayuno, quieren su comida y quieren su cena, ¿verdad? Y los que tenemos jóvenes, saben cómo comen, ¿verdad? Que dan miedo, hermanos. ¿Ah? Ellos quieren tener su cereal, su jamón y queso, y exigen los chicos. Pero ellos deben tener un corazón agradecido para que el Señor siga proveyendo. La iglesia del Shaddai, debe de tener un corazón. Disculpen, hermanos. La iglesia debe de vivir en ese sentido, agradecidos con Dios, porque Dios muestra su amor, su fidelidad a su iglesia todos los días. Es una realidad. Cristo murió por la iglesia. Cuando aconseja a los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo debe de estar la iglesia? Tener un corazón agradecido a Dios por lo que Él ha hecho. Hay muchos motivos de por cual podemos agradecer a Dios, ¿sí? Por su fidelidad. Todos los días Él renueva su amor, ¿verdad? Todos los días sus misericordias son nuevas, grandes, ¿verdad? Y podemos decir que Dios cumple su propósito en nosotros, así dice el Salmo 138:8. Dios cumple su propósito en nosotros y por eso debemos de vivir en ese sentido de agradecimiento. Y podríamos decir que vivimos agradecidos a Dios también porque tanto nos amó que ha enviado a su Hijo unigénito. Hay muchos motivos de por cual podemos nosotros agradecer a Dios y vivir en ese sentido con un corazón agradecido. En esta noche me gustaría, hermanos, presentarles un personaje bíblico. Vamos a irnos por personajes, diferentes personajes de la Biblia, personajes que vivieron agradecidos con Dios. El rey David fue uno de ellos. Él buscó a un descendiente del rey Saúl o de Jonatán para poder bendecirle. En esa ocasión fue Mefiboset, ¿verdad? Que bendijo su vida de Mefiboset. En esta ocasión vamos a hablar acerca de José el soñador. José el soñador fue un hombre con un corazón agradecido a Dios. ¿Qué pasó con José el soñador? Un poco del contexto, lo voy a resumir. Tenía medios hermanos y él era uno de los tupitos, era el tup. Y los hermanos mayores pues no lo querían porque era el consentido. ¿Cuántas mamás consienten a los tupitos? A ver, las consentidoras, ¿verdad? Algo así pasaba en esa época. ¿Qué sucedía? Que los hermanos mayores le tenían envidia, le tenían como que resentimiento. Y más cuando José el soñador, siendo el pequeño, les dice, tuve un sueño. En mi sueño ustedes se postraban delante de mí. No, hombre, hermanos. Le agarraron más coraje y más odio a José. Entonces, en una ocasión, pues ven la oportunidad de matarlo. Intentan matarlo, pero uno de sus hermanos, llamado Rubén, dije, no lo maten. No lo maten. Mejor vamos a meterlos aquí en esta cisterna. Y lo meten a la cisterna. Imagínense, José el soñador, yo me imagino como a Betito, un chiquillo así, José el soñador, ¿no? Y los otros grandotes. Pues lo agarraron y lo metieron en una cisterna. Y después, ¿qué pasa? Lo venden. Lo venden a otras personas, a los medianitas. Lo venden y de ahí los medianitas lo volvieron a vender a un capitán de la Guardia Real llamado Potifar. Y cuando todo pintaba la cosa difícil, que todo estaba complicada, pues aparece este texto bíblico que viene en Génesis 39, 1 y 4. Dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Pongan mucha atención.
Sí, todo lo que le pasó, todas las circunstancias, todo tiene un propósito. Cuando llega a ese lugar, dice la Biblia que el Señor, sí, estaba con José y las cosas le salían muy bien. Y mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Así inicia toda esta historia muy, muy maravillosa. Luego, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con la esposa de Potifar? Lo empezó a acosar, ¿verdad? Ya Potifar ya había crecido, ya era un jovencito muy guapo, sí, muy, muy fortachón. Y esta mujer, pues, empezó a querer enamorarlo y él no quiso. Inventó la mujer, así como hace la chimoltrufia, ¿verdad? Y me pegó y me tiró y me jaló el pelo y le dijo todo un show. ¿Y qué hizo Potifar? Lo metió a la cárcel. Sí, y vamos a ver ese texto ahí mismo en Génesis 69. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Qué bonito. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todos los que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Aún en la cárcel, el Señor estaba con José. ¿Sí? Y después conoce a un copero en la cárcel y él pues interpreta los sueños. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, que significan 7 años, ¿sí?, de prosperidad, 7 años de escasez, la sequía, y lo mandan a llamar. Y ven esas palabras tan bonitas porque el rey le dice, tú me vas a interpretar ahora mi sueño. ¿Qué responde José? Yo no. ¿Sí? No, recuerden lo que le dijo Dios a Moisés. No se trata quién eres tú, se trata quién soy yo. Si Moisés tenía capacidades, tenía dones, es porque provenían ¿de quién? De Dios. No somos superpersonas dotadas, no, hermanos. Es Dios el que nos llena de dones, talentos, virtudes, habilidades. Entonces, delante del rey le dice José, no soy yo quien puede hacerlo. No soy yo, sino que es Dios. ¿Quién le dará a usted, Faraón, una respuesta ¿qué? Favorable? Esa fue la respuesta de José. A final de cuentas, el rey lo pone como un gobernador de Egipto, ¿sí? Luego ustedes saben que viene la hambruna, sí, llegó la sequía, y es ahí donde empieza el texto que vamos a ir analizando. Porque sus hermanos, todas las regiones, iban a Egipto a buscar alimento. Y allí se encuentra con sus hermanos. Aquellos que lo quisieron matar, aquellos que lo metieron a una cisterna, aquellos que lo vendieron. Se encuentra cara a cara. Y en esta noche vamos a aprender 3 verdades de un corazón agradecido. 3 verdades que van a ayudarnos a nosotros cómo vivir en ese sentido y en ese estado. Porque José vivía con un corazón agradecido. Cuando pudo haber vivido con un corazón amargado, ¿sí? Pudo haber vivido. Hay gente que vive amargada. Hay gente que vive enojada, su cara toda así. Hermano, sonría. Hermana, sonría. Sea feliz. ¿Sí? Hay gente que así es. Es difícil. Pero si hay gozo en tu corazón, si hay gozo en tu vida,
Vives con un corazón agradecido. No, pastor, es que así es mi cara. Sí, pero es que ya es nueva criatura en Cristo. Cambie su cara de limón, ¿verdad? Que haya júbilo. Amén. Una persona, primer punto, que reconoce que Dios siempre ha estado con él, vive con un corazón agradecido. Una persona, ustedes vieron los textos, y el Señor estaba con José, y el Señor estaba con José, y el Señor y todo lo que hacía lo prosperaba. El Señor estaba con José. Qué bonito que la presencia de Dios estaba con José. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir. Sí, cuando salgamos de nuestras casas, digámosle al Señor, Padre, si yo no voy con gozo, si yo no voy con júbilo, si tu presencia, si nada más vengo aquí y la verdad no me estoy gozando en la alabanza, en tu palabra, no me hagas venir. Yo cuando me subo aquí al púlpito, yo les recomiendo que se alejen, hermanos. Yo oro al Señor. Digo, Señor, si yo estoy predicando mal tu palabra, que me caiga un rayo. Y por favor que no haya lastimado a ninguno de mis hermanos. Ese es el sentido, hermanos, en el cual debemos de vivir. Si la presencia de Dios no va con nosotros, no hagamos nada, porque vamos en contra de la voluntad de Dios. El hecho de que José vivía con un corazón agradecido a Dios es porque él reconocía que Dios siempre estuvo con él. Se lo dijo al faraón, al rey. No soy yo, es Dios que te va a dar la respuesta. Y vimos todos los textos. Vamos a ver qué fue lo que hizo José cuando tuvo a sus hermanos delante de él. Dice Génesis 43, 3 y 34. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, del mayor al menor, y unos a otros se miraban con asombro. Como el gobernante, como el faraón, los invitó a comer en su mesa, recordando el contexto que ellos no habían reconocido a su hermano. Ya su hermano era un hombre ya grande, quizás 35, quizás 40. Cuando lo metieron en la cisterna era un chiquillo, pero los años pasaron y él creció y ahora era el gobernante del egipcio. Ellos eran hebreos y los hebreos y los egipcios no tienen relación. Y cuando encuentra a sus hermanos, los invita a cenar, los sienta en su mesa. Ellos se quedan, ¿cómo dice la Biblia? Se quedan asombrados. Se quedan asombrados. Dice, llora. Y él los afiló de mayor a menor. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servía porción mucho más grande que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Y yo dije, a ver, algo me llamó la atención aquí cuando leí ese texto. ¿Por qué a Benjamín le da una porción mayor? En otras versiones dice que le da 5 veces más a Benjamín. Investigué y Benjamín sí era su mero hermano, de mamá y de papá. Los otros malosos eran sus medios hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación del primer punto? Amar a la gente, ¿sí?, sin importar el daño que nos hicieron. Tenemos que amar. José tuvo de frente a sus enemigos, aquellos que lo quisieron amar, ¿sí? Y esa es una de las mayores pruebas que Dios pone en nuestro corazón. Pastor, esto no me lo enseñaron en mi casa. Y miren que a mí me dijeron, mi mamá me dijo, si te pegan, pegas. Así me criaron a mí, hermanos. Si te pegan, pegas. Y si no, sí, yo te voy a dar. No te dejes en la escuela. Así, hermanos, de veras, yo así crecí. No salía de la dirección. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, la cosa es diferente. ¿Verdad? Eso no nos lo enseñan en la escuela.
Eso no, a mí no me lo enseñaron en mi casa. A pesar que vengo de cuna cristiana, en mi casa nunca se leía la Biblia. Decían ser cristianos. Pero cuando yo vi a mi mamá abrir la Biblia, cuando yo vi a mi mamá orar, ¿los ven sus hijos orar? ¿Los ven sus hijos abrir la Biblia? Eso es muy importante. Que sus hijos les vean. Cuando yo llegué a la palabra de Dios, cambió mi perspectiva. ¿Sí? El Señor transformó. Y para que José pudiera vivir con ese corazón agradecido, es porque él reconoció que Dios estaba con él. Y solamente eso va a permitir que nosotros perdonemos a las personas que nos dañan. Pastor, es difícil. Sí, hermano, yo lo sé que es difícil. Pero vean las palabras de Jesús. Vean lo que dijo Jesús. Ustedes, dice, ¿han qué? Ustedes han oído que se dijo. Cuando Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, es como que les enseñaron esto. Sí, les enseñaron que si te pegas, pegas. Sí, les enseñaron que el que no tranza, no avanza. Ustedes, dice, han oído que se dijo esto, quiere decir, les enseñaron esto. Ustedes han oído esto, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y dice Jesús, pero yo digo, amen a sus... pastor. Una hermana me dijo, pastor, ¿a poco los cristianos tenemos enemigos? ¿Cuál es nuestra doctrina cristocéntrica? Que si Cristo tuvo enemigos, ¿nosotros qué? Tendremos enemigos también. Si Cristo tuvo enemigos, claro, hermana, le dije yo, tenemos enemigos. Hay gente que no está de acuerdo con muchas cosas que hacemos. Sí, va a haber oposición siempre. ¿Pero qué hay que hacer? Amarlos. Se ha dicho, se dijo, has oído ustedes, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque nuestros enemigos, ¿hijos de quién son? Amén, gloria a Dios, aleluya, como dicen por allá. Sí, hermanos, el enemigo, dice Jesús, su padre el diablo, ¿sí? El padre de la mentira, el padre de la división, siempre va a usarlos en contra de nosotros. Pero ¿qué hay que hacer, pastor? Amarlos, orar por ellos, para que así también ellos sean hijos de su Padre que está en el cielo. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, eso es fácil. ¿Sí? Eso es fácil. Amar a los que nos aman, pues cualquiera lo haría. ¿Qué caso tendría? Dice. Y si saludan a sus hermanos, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirían? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, queridos hermanos, no hay cabida para el rencor. Miren que José reconoció. José, un hombre con un corazón agradecido a Dios. ¿Cómo le hizo, pastor? Porque yo ahí hubiera visto a mis hermanos y yo ahí mismo los estoy latigando y ahí mismo. Miren, hermanos, yo crecí con bullying con mi hermano mayor. Mi hermano era tremendo. Hasta que no le puse un alto a mis 13 años. Él tenía 18. En el caso de José, oigan, lo quisieron matar, lo metieron en una cisterna, lo vendieron. Sus hermanos eran malos. Y los tenía enfrente. No, hermano. ¿Qué hizo él? Pasen, siéntense. Les sirvió la mesa a comer. En él no había rencor. ¿Había rencor en José? Eso solamente lo puede hacer Dios en los corazones de nosotros. Ahorita amo a mi hermano. Hoy me hacía mucha maldad. Me hacía mucho bullying, me agarraba de su mencito.
Me rompía mi patineta. No, hombre, ese muchacho era bien malo. Ahora lo regaño yo, pero en el nombre de Cristo lo reprendo. ¿Ah? Pero en la vida de José no había rencor, hermanos. No había cabida la envidia. Sí, él vivía con un corazón agradecido a pesar de las circunstancias. Él en medio de las circunstancias más bien, él miraba una oportunidad para bendecir. Y eso solamente lo produce Dios. Solamente el Señor, porque el Señor andaba con José. El Señor estaba con José. Y lo que Dios nos pide es difícil. Claro que sí es difícil, pero no es imposible. ¿Qué pasó cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Qué fueron sus palabras que salieron de sus labios? Lo estaban apedreando, hermano. Lo estaban matando. ¿Y qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No acaso son las mismas palabras que Jesús dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que perdonar. Sí, que no haya en nuestro corazón rencor, que no haya en nuestro corazón un pesar, que no haya una tristeza, que no haya resentimientos. Al contrario, que haya gratitud, que haya gozo, que haya alegría, que nuestro corazón desborde de amor, de misericordia para las personas que lo necesitan. Si las personas odian, es porque es lo que tienen en su corazón. Nosotros necesitamos llenarlos de amor. Necesitamos ayudarles. Porque uno da lo que tiene. No puede dar lo que no tiene. Y si da odios, porque ¿qué tiene? Claro, es la labor de nosotros de poder transmitirle a esas personas. Todos nosotros quizás tenemos personas así en el trabajo, en la escuela, los vecinos. Hay que ser empático con las personas. ¿Sí? Que en nuestro corazón haya gratitud, haya gozo, haya alegría, hermanos. ¿Sí? Que nuestro corazón siempre viva en ese sentido de agradecimiento para que podamos ser puentes de bendición. Y así le podemos dar la gloria a Dios. José reconoció, sí, que llegó a ser un gobernante de Egipto porque Dios estuvo con él. Y solamente eso pudo producir en su vida no generar nada malo en contra de sus hermanos. Por eso, ese primer punto es que una persona que reconoce que Dios ha estado con él siempre vive con un corazón agradecido. No hay venganza. No hay no genera nada malo en su corazón. Amén. Segundo punto, la gratitud a Dios va a producir el perdón. Sí, la gratitud produce perdón. ¿Hay gente que nos ha fallado? Sí. Y le voy a decir algo. Le voy a adelantar, voy a profetizarle algo. Le van a seguir fallando. Va a haber gente que le va a traicionar. Va a haber gente que le va a fallar. ¿Sí? Va a haber gente que le va a lastimar. Va a haber gente que le va a engañar, que le va a traicionar. ¿Sí? Pero usted ya tiene un corazón agradecido para perdonarlo. Eso es lo bonito de la palabra del Señor. El Señor nos empieza a preparar para lo que se va a venir. O si ustedes están viviendo algo similar a esto y Dios está edificando sus vidas, gloria sea al Padre. Pero es una realidad que la gente nos falla. Es una realidad que nos ofenden, que nos lastiman, que nos traicionan. Pero hay que perdonar. José el soñador perdonó a sus hermanos. ¿Sí? Él pudo haberlos matado. Pero al final de cuentas, ellos eran su familia. Fíjense que yo dirigí la semana pasada en la Convención Nacional Bautista de México. Todos los días, como ustedes saben, yo me conecto a orar de 7 a 9. Y me tocó dirigir en Zoom por computadora. Y al final, yo le pregunté a un pastor joven, que es su primera iglesia. Hermano, ¿hay algo que quiere que oremos por usted? Ya está, eran 3 minutos para acabar. Él se conectó tarde. Y me dice, oren, porque voy a dejar la iglesia. Hay mucha oposición.
no me dejan trabajar. Yo quisiera visitar, yo quisiera hacer células, quisiera hacer misiones, pero el grupo de diáconos, aquellos que tienen el gobierno de la iglesia, no me dejan desarrollarme. Yo voy a dejar la iglesia. Todos nos quedamos sorprendidos. Todos nos quedamos así, helados, hermanos. Porque no es fácil ser pastor. No era fácil la condición en que estaba viviendo José. Y bueno, en mi caso, partió mucho mi corazón de que ese pastor joven, su primera iglesia, hermanos, está iniciando el pastorado. ¿Creen que le va a quedar ganas de seguir pastoreando? Es triste, ¿verdad? Pero a donde voy yo es que ya no pudimos hablar, oramos por él. Pero el segundo día yo dirigí también y pedí opiniones de otros pastores. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando el grupo de gobierno de la iglesia no te deja trabajar y solamente ven lo malo del pastor y solamente están criticando, están señalando, ¿qué se hace en esos casos? Y muchos dieron su opinión y un pastor con su papá pastor viejito, le dije, hermano, opine usted, tenía como 86 años. Y me llenó de ternura porque dice, en esos casos no hay que pelear. Y una vez yo viví esa experiencia, dice el pastor de 80 y tantos años. Yo viví esa experiencia donde la iglesia no me dejaba desarrollar. Y mi esposa me decía, pero ¿por qué no te defiendes? ¿Pero por qué no le dices nada? ¿Pero por qué? Y yo le dije a mi esposa, ¿cómo me voy a pelear con mis hermanitos? Si son mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos hermanos rebeldes? ¿Cuántos de nosotros no tenemos hermanos groseros? ¿Cuántos de nosotros no tenemos hermanos tremendos? Y aún así ¿cómo me voy a pelear yo con mis hermanos? Me hacen caras, sí, me hacen caras, ¿verdad? Pero yo los amo. Y eso fue lo que pasó con José. Él perdonó. ¿Por qué? Porque eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Y aunque quizás alguien se enoje conmigo, aunque no le guste, ¿qué creen? Es mi hermano en Cristo. Es mi hermano en Cristo y lo amo, ¿verdad? Y no hay por qué pelear. ¿Por qué? Porque somos familia. ¿A poco no somos una familia? ¿Nuestro apellido es? Claro, claro que sí. Y eso fue lo que pasó con José. Él perdonó, porque al final de cuentas era su familia. ¿A poco usted no va a perdonar a su hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos peleado? Yo me he peleado con mi hermano, o sea, yo más que nada lo regaño por los problemas que tiene de sus adicciones. Y él se enoja conmigo y me deja de hablar, me bloquea del Facebook. Y me bloquea de su teléfono y luego me vuelve a agregar. Así anda. Pero aún así, él me ama, yo lo amo. ¿Por qué? Porque somos familia, ¿sí? Y todos nosotros tenemos familias complicadas. Y no por eso vamos a estar peleando toda la vida. Y eso se aplica en el trabajo, se aplica en la escuela, se aplica en la casa, se aplica en la iglesia. En todas las áreas es aplicable. Es muy típico que muchas veces decimos popularmente, porque el mundo nos enseña mucho. Del mundo aprendemos mucho, hermanos. Si no me habla, si no me saluda el pastor. Qué infantiles somos a veces, ¿verdad? Somos muy infantiles. Es la realidad. Es una realidad. A veces decimos, yo jamás voy a perdonar. ¿Cómo creen? Si el Señor dijo, perdónalos. La clásica, ¿eh? Esa está dentro de los top 10. 100 mexicanos dijeron, el que me la hace, ¿verdad que sí? O a veces decimos, es que Él se lo buscó. Hermanos, un corazón agradecido produce o genera perdón para los demás, porque entiende que Jesús lo ha perdonado. Si nosotros no entendemos que Jesús nos ha perdonado, no vamos a perdonar a los demás. ¿Sí? Yo les decía, yo no soy digno de estar cada domingo delante de ustedes predicando la palabra de Dios.
Porque soy torpe, porque soy necio, porque le fallo al Señor, soy pecador. Sin embargo, Él me regala de su inmerecido perdón. Me encantó esta frase. Dios nos regala a todos de su inmerecido perdón. No somos dignos del perdón de Dios. Seamos sinceros. Presentémonos delante de Dios. ¿Y qué somos? ¿No somos trapos de inmundicia? Así lo dice la Biblia. Pero Él nos ama y Él nos perdona todos los días. Una hermana me decía, pastor, no debe decir eso porque todos los días le vamos a fallar al Señor. Bueno, pues quitamos Lamentaciones 3:23 entonces. ¿Y qué hacemos? No nos va a perdonar el Señor. ¿Y cómo nos va a ir? La ira del Señor, hermanos, desciende sin misericordia. Y debemos estar agradecidos a Dios de que Él nos perdona todos los días. Claro que Pablo dijo, ¿y qué por eso vamos a estar pecando? ¿Qué por eso vamos a estar haciendo eso? No, claro que no. Pero tenemos ese merecido perdón. Dios es un Dios de oportunidades. Es el Dios que yo veo en la Biblia. ¿Acaso no le falló Pedro 1, 2, 3, 4, 5? Oiga, hermano, ¿cuántas veces le falló Pedro? Yo le digo a Fabián, mira Fabián, la palabra me dice que yo capacite y enseñe, pero solamente a personas dignas y de confianza. Si tú pierdes mi confianza, estás frito, chavo. Ya se la canté a Fabián. Y como a varios de ustedes que son mis discípulos. Es la realidad. Pero el Señor, ¿a poco no perdió la confianza de Pedro? ¿Sí? Y aún así, ¿qué pasó? Lo perdonó. Aún así lo buscó. Aún así desbordó misericordia y ese inmerecedor perdón. Sí, porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque Dios es un Dios de borrón y cuenta nueva. Aún así, siendo pecadores, Él nos amó, Él nos ama. Sí, Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Vean lo que dice Romanos 5:8, lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Pero Dios demuestra su amor. Él demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo maravilloso. Ese es el inmerecedor perdón de Dios que tenemos todos los días, porque no somos dignos de sentarnos en su mesa. Pero ese es el Dios que predicamos. Es el Dios que nos presentaron. Un corazón agradecido está lleno de perdón. Jesús perdonó a Pedro, hermanos. Muchas veces. Le falló muchas veces. Y Jesús lo perdonó. Jesús perdonó a Pablo. Hey, Pablo, ¿por qué me persigues? Eres a mí el que me persigues. Lo perdonó. Ahí mismo lo hubiera matado, hermano. Ahí mismo hubiera acabado su vida de Pablo. ¿A poco Jesús no amó a Judas? Estaba con ellos. Era de ellos. Caminaba con ellos. Pero Judas tomó malas decisiones. Jesús amó a Mateo, un recaudador de impuestos, un ladrón. Jesús perdona. Y un corazón agradecido no se deja llevar por las apariencias de las personas, ¿sí? Más bien se deja llevar por lo que es la persona y por su necesidad que tiene de Dios. Hay personas que no precisamente necesitan o merecen nuestro amor. Hay personas que no precisamente merecen de nuestro amor, pero ¿saben algo? Necesitan de nuestro amor. Pastor, es que, híjoles, es cara de limón, pastor, ni para acercarme a él. Necesita de tu amor. Pastor, es que es difícil, hermano, muy serio, muy seria. Y cuando lo voy a saludar hasta se va por allá, pastor. Ahí la ando siguiendo. Necesita de tu amor. Necesita de tu amor. Y una persona con el corazón
lleno de gratitud, no se fija en la condición de la persona, más bien en la persona y su necesidad de Dios. Amemos y perdonemos a las personas que necesitan de Dios. Amén. Lo hizo José, lo hizo Jesús. Está dentro del parámetro cristocéntrico. Sigamos y termino con esto. Una persona que vive con un corazón agradecido, Dios lo prospera. ¿No acaso fue próspero José el soñador? Todo esto genera reciprocidad, hermanos. Vean lo que dice la palabra del Señor. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía, como el Señor estaba con José y hacía ¿qué? Prosperar todo lo que él hacía. Un corazón lleno de gratitud va a generar prosperidad en tu vida, hermano. Porque tú das lo que tienes, ¿sí? Y tú recibes lo que das. Y si tú generas odio, rencor, ira, eso es lo que vas a recibir. Vean lo que tenía José en su corazón. Él no tenía nada malo. Al contrario, él tenía amor, perdón y un corazón agradecido a Dios. Y Dios hacía que él prosperara en todo lo que él se disponía a hacer. Cuando estás con Dios, entiendes que lo más valioso no es lo visible, ¿verdad? La Biblia dice que no nos afanemos por lo visible, sino por lo invisible. Pastor, ¿qué es lo invisible? Tu tiempo de oración. Es muy importante que tú a solas le dediques un tiempo de oración a Dios donde nadie te vea. ¿Sí? Tu relación con Dios. Si tú no estás bien conectado con Dios, no estás conectado con las personas. ¿Sí? Se va a reflejar tu relación con las personas, con tu relación con Dios. Tu salvación. Preocúpate por tu salvación. Persevera en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, debemos de recordar que mora en nosotros. Hay cosas tan valiosas, hermanos, que muchas veces no le damos ese valor que se merece. Y Dios hizo que José prosperara. Dios prosperó al doble a Job de lo que él había perdido. ¿No fue así? Dios hizo que Job prosperara lo doble. ¿Sí? Y Dios quiere que en nuestras vidas haya prosperidad en diferentes áreas. ¿Sí? Yo no estoy peleado con la prosperidad. ¿Sí? Y no me refiero quizás en lo económico, en diferentes áreas de nuestras vidas. Hay que orar al Señor y mostrarle nuestra fidelidad. Qué bonito sería, o qué bonito es, cuando nosotros como hermanos, Dios nos prospera, Dios provee. ¿Sí? Yo he hablado con el Señor y le dije, Señor, yo quiero una casa en Yucatán. Y me puse un tiempo para construir una casa aquí. Yo ya tengo una casa en Cancún, ustedes lo saben, pero yo quiero una casa aquí en Yucatán. Señor, concédeme ese deseo de tener una casa acá. Ya tengo el terreno, ¿sí? Ya tengo la mano de obra. Allá los pastores de Sal de la Tierra, de la convención, cuando tengas el material, mandamos 5 albañiles para que construyan tu casa, Fabián. Nada más dinos cuándo tienes el material. Dios quiere que prosperemos. Yo no estoy peleado con eso. A mí me gusta visitar sus casas, ver sus casas bonitas, ¿sí? Porque son hijos de un rey. ¿Cómo deben de vivir? ¿Sí? Deben de vivir bien. Son hijos del rey. El rey provee, Dios provee, les llena de bendición. Pero tenemos que mostrarle fidelidad a Dios. ¿Sí? Él siempre, sean prósperos, multiplíquense. Y podemos ver varios pasajes bíblicos. El Señor quiere abrir las compuertas de los cielos y derramar bendición que sobreabunde en sus vidas. Yo lo veo. Yo quiero esa bendición que sobreabunde en mi vida. ¿Sí? Vamos a leer el texto. Malaquías 3:10. Dice, traigan el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Y como dice, me encanta esta parte. Pruébenme en esto,
dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes. Wow, hermanos, yo deseo esa bendición que sobreabunde en sus vidas. Y miren que el personaje del que estamos hablando fue próspero porque él vivía con un corazón agradecido. Si él se lo hubiera pasado quejándose de las circunstancias en las que vivió, el Señor no lo hubiera prosperado. El Señor no lo hubiera bendecido. Y muchas veces en la vida nos estamos queje. Por todo nos quejamos. ¿Y cómo el Señor va a prosperar tu vida si siempre le estás recriminando a Dios? Al contrario, hermanos, oremos al Señor para que Él abra las ventanas de los cielos. Pero para eso hay que serle fiel al Señor, ¿sí? Necesitamos entregarle, no solamente los diezmos, entregar tu juventud, entregar sus fuerzas, entregarle tus hijos al Señor, como Ana a Samuel. Entregarle al Señor, serle fiel al Señor. Dice el Señor, pruébame en esto, Señor, quiero ver tu poder, quiero ver tus maravillas, ¿sí? Me pongo en tus manos para que tú puedas proveer. Él provee al final de cuentas. Él nos bendice, ¿sí? Vamos a ver este texto y termino con esto. Es dirigido a un hermano llamado Gallo. A este hermano incluso le hace mucho bullying en el internet. Ponen un gallo y le ponen ahí el hermano Gallo, pero no es así. Es un hermano que se llama Gallo. El anciano, un líder, al querido hermano Gallo, Pablo se dirige a él. Perdón, el apóstol Juan. A quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien. ¿Sí? Otras versiones dice, oro para que seas próspero. Oro para que prosperes en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegro mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Eso es lo que Dios quiere. Que demos un buen testimonio de nuestra fidelidad a Dios, para que el Señor derrame bendición que sobreabunda en nuestras vidas, para que podamos tener un corazón agradecido a Dios. Y Juan nos presenta a un hermano que le ha ido bien en todo, y Pablo le desea el bien. Y él es próspero en muchas áreas de su vida, ahorita van a verlo. Y en lo espiritual, es muy importante que prosperemos en lo espiritual. Me alegra cuando vinieron unos hermanos y dieron buen testimonio de tu fidelidad. Sí, él tenía una buena reputación. Había una necesidad ahorita del hermano Fabián, está enfermo. Y un hermano dice, voy a comprarle medicina, pastor. Eso es la fidelidad a Dios. Ese es el buen testimonio. Esa es la intención. Eso solamente lo produce un corazón agradecido a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que crezcamos, seamos prósperos en muchas áreas de nuestras vidas. Me alegro cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no. ¿Qué dice? ¿Es ahí? ¿O no es eso? Ahí. Versículos 5. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no. ¿Se dan cuenta cómo era el hermano Gallo? Él ayudaba. Pastores que no lo conocemos, no importa, hermano. Si tiene una necesidad, ayúdale. Como dice el corito, dale tu hermano dale tu mano al hermano, y cuando estás necesitado, ni lo pelas, ¿verdad? Cuando tienes necesidad, yo te la mano al hermano. Muchas veces lo cantamos, pero no lo ponemos en práctica.
delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos y seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad, así colaborar con ellos en la verdad, en los asuntos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere que tengamos un corazón agradecido. Y lo que produce eso en la vida de las personas va a ser gratitud. Ayudar, aunque no conozcamos al hermano. Servir en la obra de Dios. Eso genera un corazón agradecido. Un corazón agradecido, Dios lo va a prosperar. Dios va a prosperar tu vida, hermano. Pero pon en práctica la palabra del Señor. Crece. Ama la obra. Ama el servicio. Perdona. Deseo de corazón para la iglesia El Shaddai que las puertas de los cielos se abran y derrame bendición que sobreabunde en sus vidas, en sus familias. Dios prosperó en todo lo que hacía José, porque Dios estaba con él. Si hay alguien aquí que salió de su casa y no vino con la presencia de Dios, vino con preocupaciones, vino con angustias, vino enojado, o qué sé yo, a la fuerza. Yo le voy a pedir al Señor que en esta noche usted salga lleno de la presencia del Señor. Y usted pídaselo en oración. Dígale como lo dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. Quiero vivir con un corazón agradecido, porque en mi corazón hay odio, hay rencor, hay muchas cosas malas. Hoy es el día para decir al Señor: Padre, necesito experimentar lo que experimentó José. Yo no sé cómo le hizo, hermanos. Lo que sí sé es que Dios estaba con él. Estaba siendo guiado por Dios. Que la presencia de Dios se mantenga en nosotros para vivir una vida llena de gratitud. Oramos. Amado Padre, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios, porque penetras a lo más profundo de nuestro corazón. Yo te pido, Padre, que mis queridos hermanos y hermanas aquí presentes, que todavía no tienen ese gozo en su vida, que todavía no hay esa gratitud en su corazón, salgan transformados de este lugar. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene sus corazones, que les purifique, Dios. Ámanos, llénanos de tu presencia, de tu ser. Necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar, necesitamos estar juntos contigo como Enoc caminó, Señor. Padre, gracias por tu amada iglesia, por tu palabra que siempre es eficaz y verdadera. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y decimos amén. Gracias, hermanos.